Bienvenidos a Derecho a tu Alcance. Soy Cristina Coronado y a partir de este momento ponte cómodo porque durante la siguiente hora vamos a conversar acerca de delincuencia juvenil. En este ánimo de presentar mi obra, Concepciones Criminológicas, el día de hoy vamos a hablar acerca de otro de los capítulos de este libro, en donde justamente llevo al análisis de la causación criminal desde el momento de la juventud. ¿Por qué un niño, niña o adolescente decide delinquir? ¿Qué ocurre con nosotros como sociedad que no nos damos cuenta de estos tipos de peligros y qué es lo que hace la criminología para tratar de explicar cada uno de estos aspectos? Este programa llega a ustedes gracias a Latina Medios, quienes han decidido apoyar las ciencias criminales, las ciencias penales para acercarse a cada uno de ustedes y darles justamente ese acercamiento y toda esa información que requieren para tratar de explicar aquellas situaciones criminales que tienen que ver con nuestra cotidianidad. Hablar de delincuencia juvenil es algo que para la mayoría de los padres puede ser la suma de todos sus miedos. El que su hijo o su hija se vea inmerso en una investigación criminal. En muchos casos lo he visto en familias como si fuese una sentencia de muerte, como si se tratase de que ya la vida y lo que queda de ella no tuviese sentido. Y puedo entender desde el punto de vista emocional lo que implica para un individuo el darse cuenta de una situación como esta, pero la buena noticia es que los componentes criminológicos y todo lo que tiene que ver con el análisis de la conducta es modificable. Se puede establecer a temprana edad, con el apoyo correcto, algunos elementos para direccionar las conductas y aunque hayan circunstancias que se escapen de las manos de los padres y los representantes y hagan necesaria la intervención judicial de fiscales de responsabilidad penal en niños, niñas y adolescentes y todo lo que tiene que ver con la protección en sí misma desde el sistema penal, vamos a darnos cuenta que esto tiene ciertas explicaciones y tiene ciertas aristas que es necesario conocer para poder combatirlas. Así las cosas, entonces comencemos diciendo que existen algunas teorías criminológicas que intentan explicar todo lo que tiene que ver con la delincuencia juvenil. La primera de ellas está relacionada con la teoría del aprendizaje social de Bandura. Esta teoría presenta en su hipótesis que la conducta delictiva se aprende mediante la observación e imitación. Y así, cuando decimos, dime con quién andas y te diré quién eres, justamente en base a esta postura de Bandura, podríamos decir que eso es una respuesta a un fenómeno imitativo. De niño tuve entonces contacto con criminalidad, visibilicé conductas criminales que daban resultados positivos, me di cuenta que si robo y no me pasa nada, entonces es más fácil tener lo que quiero, entonces copio ese patrón y de grande entonces lo imito y lo vuelvo a hacer, tal cual como lo observé en mi infancia. Esto explica justamente entonces Bandura, indicando que hijos de padres criminales tienen un altísimo estado de peligrosidad de tener la probabilidad de delinquir. La segunda teoría es la teoría de la anomia, desarrollada por Merton. Y la hipótesis de esta teoría es justamente que la frustración por la desigualdad social lleva a los jóvenes a buscar éxitos por medios ilegítimos. Y esto nos muestra esa sensación de inconformidad con mi realidad social, mi realidad económica. Estoy aquí rodeado de personas que tienen una vida que no me gusta y quiero otra, pero no tengo las herramientas emocionales, educativas, sociológicas para adquirirlas por la vía correcta. Entonces digo, como yo estoy frustrado por esto y yo lo merezco, lo voy a robar. También este fenómeno se ve bastante común en aquellos casos de personas humildes con muchas carencias económicas, me refiero, que son colocadas entre personas de mayor estatus social. Y en este sentido la frustración podría exacerbarse porque tienes más cerca o tienes un alcance mayor a estas realidades que te son ajenas.
pero justamente todo lo que tiene que ver con la interacción, la orientación y los niveles educativos será lo que determinará si un individuo delinque o no en relación a la exposición a estas circunstancias. En tercer lugar está la teoría del control social de Hirschi, cuya hipótesis dice que la delincuencia surge por falta de vínculos sociales. Y acá me detengo porque las habilidades sociales son en extremo importantes para el desarrollo de un individuo. Si usted ve un niño, niña o adolescente aislado, que no quiere compartir con nadie, que no tiene amigos, que no va para ninguna fiesta, que no va para ninguna reunión, que no tiene amiguitos en el colegio, que no tiene amigos ni siquiera en las redes sociales. Entonces aquí, según esta teoría, podríamos hablar de un estado de peligrosidad grave en el cual la persona, por no haber desarrollado estos vínculos sociales, entonces tiende a delinquir. La familia, la escuela, la comunidad son los elementos primarios de interacción. ¿De qué manera trato yo a los individuos? Como padre, ¿cómo soy? Soy comunicativo, soy abierto con mis sentimientos. En la mesa, al almorzar, al cenar, al desayunar, hablo con mis hijos acerca de cómo me siento y les pregunto a ellos cómo están, o sencillamente soy una persona que estoy absolutamente callada todo el tiempo o en el peor de los casos ausente por exceso de trabajo. Esto es lo que nos demuestra que un individuo puede tener afectaciones en las habilidades sociales y es en extremo importante para cada una de las personas. Otra teoría es la teoría de la elección racional. En ella, la hipótesis indica que los jóvenes delinquen tras evaluar beneficios versus riesgos. Por ejemplo, robar un celular es fácil y la pena a imponer no es tan alta. Y así las cosas, esta teoría de la elección racional es, si se quiere, una de las teorías clásicas del derecho penal, en donde se habla del libre albedrío, ese estado de cognición acerca de lo que está bien y lo que está mal, y las razones por las cuales yo decido delinquir. Justamente esto entonces nos lleva a lo que tiene que ver con ese acto volitivo de un individuo a delinquir, a esa razón por la cual entonces dice, sencillamente lo voy a hacer, esto es fácil, quizás no me traiga mayores consecuencias y me voy a convertir en un delincuente. Y finalmente está la teoría del control social, que fue desarrollada por Travis Hirschi y que dice que hay 4 vínculos sociales que son realmente importantes y que tienen que ver con lo siguiente: el apego, los lazos afectivos, la familia y la escuela. Los jóvenes con padres involucrados tienen un 75% menos riesgo de delinquir. Además está el compromiso. ¿Y esto es qué? La inversión en futuro convencional. El compromiso significarán aquellos estudios, aquellos trabajos que las personas desarrollan, incluso el deporte. El compromiso con estas disciplinas son apegos que Hirschi trata de explicar y que son sumamente positivos. La participación establece justamente el tiempo en actividades legítimas en donde el niño, niña o adolescente se siente parte de algo. Y al sentirte parte de algo o de un grupo, justamente te lleva a esta sensación. Y en cuarto lugar está justamente el tema de las creencias. ¿Y esto es qué? Esto es la internalización de las normas. Cuando nosotros estamos pequeños, a nosotros nos dicen esto es bueno y esto es malo. Esto se hace y esto no se hace, esto se debe y esto no. Según las creencias de cada una de las familias o de los grupos sociales, pues diremos que Dios está viéndonos y en consecuencia tendremos un castigo. Si nos portamos mal, vamos al infierno. Quienes son un poco más racionalistas, entonces agarran y establecen desde el punto de vista del pragmatismo el hecho de que independientemente exista un Dios o no, en la sociedad hay normas sociales que si son incumplidas, entonces las personas tendrán una consecuencia jurídica y en fin. Se trata de entender qué hacer y qué no hacer para poder racionalizar esos comportamientos. Hasta acá entonces tenemos esta primera génesis de lo que la criminología explica acerca de por qué una persona en edad temprana, bien sea en la infancia o en la adolescencia, decide delinquir como forma de vida. Escoge justamente este tipo de conductas y comportamientos para ir en contra de esas normas. Al regreso,
analizaremos aspectos que tienen que ver justamente con esa asociación de los chamos con bandas, con grupos de pandillas y cómo afecta en su estado conductual. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance y el día de hoy conversamos sobre delincuencia juvenil, esos estados de peligrosidad, esas pandillas, esas sensaciones de pertenecer, pero pertenecer a lo prohibido, a lo incorrecto. ¿Qué ocurre allí? Una de las cosas que analizo en mi obra es el perfil de un delincuente juvenil. Ese perfil, esas características que tienen que ver con esa creación de un adolescente que decide delinquir y por no decir de niños que también se han visto que delinquen. En cuanto a las características demográficas, la edad pico es entre los 15 y los 17 años. En el género, por un tema estadístico, son varones en su mayoría, pero está aumentando la participación femenina. En cuanto al nivel socioeconómico, predomina en las zonas marginales, pero no es exclusivo de esta. Fíjense que cuando hablamos del componente carencia económico, la delincuencia viene a ser como el remedio para aquellas personas que no tienen orientación en este sentido. Entonces, tengo hambre, hurto para comer. Quiero un celular y no me lo puedo comprar, robo. Pero en altas esferas hay otros tipos de delitos que se cometen no necesariamente por necesidad y carestía, sino por el placer. Digamos, pornografía, drogadicción y este tipo de cosas que pueden estar justamente relacionadas con situaciones que van hacia el darle la espalda a las normas de las que hablábamos en la sección anterior. En cuanto a los rasgos psicológicos, ¿cómo podríamos decir que estamos en presencia de un potencial adolescente que sea un delincuente, que se inicie en la delincuencia? En primer lugar, tenemos un déficit de autocontrol, es decir, tenemos a una persona impulsiva. Y muchos me dirán, pero ya va, Cristina, los adolescentes hormonalmente, por su forma de ser, justamente tienden a ser impulsivos. Y esto es así, pero muchos adolescentes, a pesar de ser impulsivos, tienen autocontrol. Tienen autorregulación de las emociones. Pueden agarrar una rabieta, pero esta rabieta no les dura todo el día. Y en este sentido, esa impulsividad constante para todo y en todo momento nos puede hablar que puede ser uno de los indicadores de que estamos en presencia de un delincuente juvenil. Además, hay una baja tolerancia a la frustración. Esta persona que sencillamente no tolera un no por respuesta, puede ser un desafiante, opositor. Tenemos a una persona que no está en este sentido de acuerdo con negativas hacia alguna postura y que no reacciona bien cuando algo no le sale como esperaba. Además, tenemos trastornos conductuales que tienen que ver justamente con conductas disociales, es decir, esta persona que le da, como lo decíamos en alguno de nuestros programas, por matar gatos, por matar pajaritos, disfruta este tipo de cosas y también algunos otros rasgos de algunos trastornos de hiperactividad que llamarían justamente la atención. Además, está en el consumo de sustancias. Algunas personas y en algunas culturas dicen, bueno, ya tiene 16, ya tiene 15, ya es hora de que empiece a probar alcohol. Lo más seguro es que pruebe cigarrillos y droga. Y esto no tiene por qué ser una cuestión obligatoria para el desarrollo evolutivo de ningún individuo. Y en este sentido, cuando son expuestos a este tipo de sustancias a temprana edad, esto evidentemente puede marcar un detonante en la peligrosidad. Además, volviendo justamente con estos factores de riesgo, ¿qué tenemos? En cuanto a los factores de riesgo individuales, tenemos predisposición genética, de la cual hablamos en uno de nuestros programas, y también tenemos factores psicológicos que vienen relacionados con el trastorno de la conducta. Somos una sociedad que reconocemos la necesidad de los pediatras. Algunos padres solamente llevan a sus hijos cuando están enfermos a los pediatras, otros los hacemos por control, pero muy pocos tienden a reconocer la necesidad de verificar la salud mental.
Y en este sentido, los trastornos de conducta que se inician a temprana edad y que se consolidan cuando ya el chamo está llegando a los 7, 8 añitos y que no se trabajan, se van haciendo peor. Además, tenemos factores de riesgo familiares. Y con esto justamente es allí en donde debemos mirarnos cómo estamos como padres. La negligencia parental. La negligencia parental en el sentido de nos divorciamos tu mamá y yo me divorcio también de ti. Ahora que tu mamá se encargue de todo. No te busco, no te doy dinero, no me encargo de tus cosas, no te abrazo, no te pregunto cómo estás. O estando en convivencia contigo, no controlo yo mi propia frustración y te pego, te maltrato, te humillo y te desvalorizo. Negligencia parental también es estar en una casa y no ponerle atención al muchacho, es decir, ni le pego, pero es que tampoco lo abrazo. Entonces no estoy presente. La nevera está llena de comida, pero no me siento a ayudarlo a hacer una tarea. No estoy con él para saber cómo se siente en determinado momento del día. Esto también es una negligencia parental. Además, el hecho de violencia intrafamiliar, que no necesariamente tiene que ir dirigida al niño, pero puede ir dirigida desde el padre a la madre o viceversa, porque también se han visto casos de mujeres muy agresivas. Y en este sentido, esto evidentemente puede ser uno de los detonantes y se considera un factor de riesgo en la delincuencia juvenil. En cuanto a los factores sociales, tenemos pobreza y exclusión. Cuando hablamos de la pobreza, no con ello necesariamente estamos indicando que todas las personas con bajo nivel socioeconómico van a terminar en la delincuencia y ni que todos los adolescentes de pocos recursos económicos tengan que ser delincuentes juveniles. Es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque como quiera de que hay ausencia de recursos, entonces esto podría predominar en la toma de decisiones. Además de ello, viene el tema de la influencia de las pandillas. Cuando hablamos de pandillas, y más adelante vamos a abordar justamente estos aspectos de manera más específica, nos vamos a dar cuenta que el grupo de pandillas generalmente da al adolescente una sensación de pertenecer. Y se trata de un adolescente que probablemente tenga una carencia social, lo que hablábamos hace un momento. Si yo siento que no pertenezco a ningún lado, que no encajo, que nadie me entiende, que nadie me comprende, y de repente tengo un grupo que sí a todo, que sí se siente que me lee en la mente, entonces allí justamente va a venir esa influencia en la pandilla. Y además el factor del fracaso escolar. Se ha demostrado estadísticamente que la delincuencia juvenil es directamente proporcional al fracaso escolar. Un adolescente que constantemente raspa las materias, que va a reparación, que repite, que tiene ausencia de escolaridad, tiene un altísimo factor de riesgo en el tema de la inclusión criminológica en la delincuencia. ¿Y por qué les digo esto? Porque como papás a veces creemos que es deber entonces del colegio enseñar a nuestros hijos o del liceo, pero en realidad eso es un trabajo mancomunado. Entonces cuando el adolescente raspa la materia, que nos enteramos en julio porque nunca fuimos a buscar la boleta, entonces allí pretendemos que vamos a castigar al adolescente porque es nuestro deber de disciplina cuando tuvimos todo un año en donde no le prestamos apoyo ni atención. Esto del fracaso escolar es una responsabilidad compartida. Ciertamente, hay adolescentes muy independientes que ni siquiera le piden ayuda a sus papás o a sus mamás y pasan sus materias. Buenísimo que sea así, pero esto viene a ser el resultado de una formación positiva u operativa, como se denomina en psicología, de los años anteriores. En este sentido, tenga mucho cuidado en lo que es su participación en la escolaridad. En cuanto a los factores ambientales, barrios marginales con alta criminalidad. Si un adolescente está en una zona geográfica de alta peligrosidad, rodeada de delincuencia, tiene un factor de riesgo exacerbado a ser parte de una de estas pandillas, por temor, por condicionamiento, por imitación, porque no tenga más remedio, en fin. Esto tiene una incidencia que es innegable. Y además, la facilidad para acceder a armas o drogas es un factor ambiental importante por aquello de tener entonces estos recursos y estos medios en disposición para el adolescente para que se inicie en la actuación delictiva. Pero también hay factores protectores que son importantes y determinantes en la delincuencia juvenil.
En primer lugar, una familia estructurada y afectiva es una familia que hace contención a la delincuencia, amor y control. Eso de poder estar atentos y supervisando conductas y comportamientos y ser unidos como grupo familiar. No estoy hablando necesariamente de una familia constituida en la trilogía perfecta papá, mamá, hijo, sino estoy hablando de una familia protectora, bien sea que el chamo viva con su abuela, con su mamá y con sus tíos y en fin. Un grupo unido que apoye justamente a que esto no pase. Al regreso vamos a hablar de otros factores de riesgo y de cómo justamente hay algunas pandillas que tienen ciertos comportamientos que pueden ser identificables sin que quizás nosotros lo sepamos. Ya volvemos. Estamos de vuelta acá en Derecho a tu Alcance conversando el día de hoy acerca de las pandillas juveniles. ¿Qué ocurre con nuestros adolescentes que en algún punto deciden entonces probar suerte con este grupo de personas iniciadas desde hace rato en la criminalidad y luego se dan cuenta que no pueden salir? Esto es lo que estamos analizando el día de hoy. Hablamos acerca de los factores de riesgo de la iniciación en la criminalidad y hablemos, ¿por qué no?, de aquellos factores protectores. Decíamos que las familias son supremamente importantes para evitar, porque sirven de contención. Puede ayudarte un hermano mayor, un tío, papá, mamá, abuelo, en fin, a tener un control de esa persona que quizás esté descarriándose, y esto es importante, mantenerse unidos y mantener en una postura abierta las situaciones. Pero ¿cómo lo hacemos? Observando conducta. Si usted ve que el adolescente está cada vez más impulsivo, más agresivo, más callado, más reservado, más en secreto, más clandestino, llega con cosas materiales a la casa, olores extraños, todo esto tiene que alarmar. ¿Y cómo lo sabemos y cómo lo hacemos? Con el contacto. Si usted es del padre o de la madre que abraza, usted va a poder sentir si su hijo huele a alcohol, huele a cigarrillos, a marihuana o cualquier otra cosa. Si usted es una persona que está supervisando y usted está activo en los contactos a nivel de ingresar a una habitación de un adolescente, usted puede verificar qué hay en su mochila, qué hay en sus gavetas, qué hay justamente en sus zapatos. Todo esto tiene que demostrar que es necesaria una supervisión. Además, están todo lo que tiene que ver con las oportunidades laborales y la educación de calidad. Y fíjense que cuando hablo de esto, reflexiono acerca de lo afortunados que son los adolescentes cuyos padres pueden pagar un colegio privado. Pero ¿qué ocurre y qué estamos haciendo nosotros como sociedad con aquellas instituciones públicas que de pronto entonces son, en algunos casos, una especie de caldo de cultivo de criminalidad? En donde aquellas secciones que van desde la sección FGHI, es decir, población alta en estos lugares, no son controladas. Docentes que le tienen miedo a esos estudiantes. Y como sociedad no incluimos algún tipo de actividad formativa que haga contención para evitar que haya criminalidad. No establecemos niveles de valoración psicológica, estados de peligrosidad, verificación si tienen armamento en las instituciones, llamados de atención reales a conductas disruptivas. Todo esto forma parte de nuestro deber social. En cuanto a estas estrategias justamente de prevención y de reinserción, estamos hablando de la necesidad de estos programas educativos a nivel escolar. ¿Qué estamos haciendo? Educación en valores. No se trata solamente de fórmulas matemáticas, de largas clases y lecciones, historias, geografía. Estamos hablando de valores. En una sociedad como la nuestra, en donde hay tanta información tan rápida y en donde los chamos, si quieren saber algo, sencillamente agarran un teléfono y lo buscan. ¿Qué le estamos enseñando desde el punto de vista de los valores? Además de ello, el tema de la crianza positiva, desde la orientación familiar. Y con crianza positiva no solo hablo de la responsabilidad papá-mamá, sino de todos los integrantes del grupo familiar. Y incluyo acá a los adultos significativos. Si usted de repente es el docente de artes marciales, instructor, entrenador de baile, de danza, en fin,
de cualquier actividad extracurricular en la que esté un niño, niña o adolescente, usted es un adulto significativo, porque usted es una figura de formación. En cuanto a la prevención secundaria de lo que es la intervención temprana, cuando se detecta a un joven en riesgo, hay que hacer trabajo social en ese sector, con ese grupo familiar. Si usted detecta que un adolescente se está iniciando de pronto en el consumo de alguna sustancia o con contactos con algunas pandillas, usted a tiempo todavía está de frenar este tipo de situación. Además, todo lo que tiene que ver con la terapia psicológica para la impulsividad y las adicciones. Esto es algo de lo que yo hablo todo el tiempo y aunque pueda sonar repetitiva, lo hago por la necesidad de que esto sea parte del día a día de cada uno de nosotros. Si yo no hago contención desde el punto de vista de la salud mental y no sé de qué manera o con qué herramientas sociales cuenta mi hijo para las impulsividad y las adicciones, entonces yo no estoy haciendo nada, porque yo puedo tener cierto control mientras está en casa, pero la mayoría del tiempo no va a estar. Y cuando entonces tenga tentaciones, impulsos, ¿de qué manera lo fortalecí sin necesidad de estarlo vigilando? Y además está todo lo que tiene que ver con la prevención terciaria y es la reinserción después del delito. ¿Qué significa esto? Hay algo que yo denomino en mi libro la justicia restaurativa. ¿Y esto es qué? Una justicia que, justamente como lo dice su palabra, restaura, le da a la víctima o le devuelve a la víctima una reparación por lo que pasó, pero también al imputado, sobre todo si es un adolescente, le restaura y le reinserta a la sociedad. ¿Cometiste un error? Ok, vamos adelante con esta situación, vamos a recibir el apoyo necesario para que no vuelvas a caer en esto y no etiquetarte y decirte ya tienes una entrada y ya te arruinaste tu vida. De hecho, desde el punto de vista procesal, los antecedentes penales de un adolescente, una vez que cumple la mayoría de edad, se borran. Y esto viene a ser justamente con la intención de darle la oportunidad de reinsertarse socialmente. Además, está la necesidad de hablar de programas de capacitación laboral a temprana edad, porque si vemos otras latitudes, como los asiáticos, nos damos cuenta que en la formación psicoeducativa de estos niños, desde muy temprana edad, les proporcionan herramientas que son positivas para que ellos puedan ser útiles en varios aspectos de la vida. No necesariamente se aprendan un libro de física o de química, sino que tengan herramientas para construir, para poder hacer una actividad, si se quiere, incluso alimentaria y, en fin, desarrollar destrezas que tienen que ver con esas habilidades blandas de los individuos y que son necesarias para complementar la integralidad de lo que se pretende de un ser. Pero este fenómeno de las pandillas juveniles, ¿cómo es? ¿En qué lugares se ve más fuerte? ¿De qué manera podemos establecer el conocimiento acerca de qué es lo que ocurre con una pandilla? Porque alguien cuando entra no puede salir. Y justamente esa conducta es predictiva. Podríamos decir cuál será la siguiente situación criminal que vaya a cometer esta conducta, este grupo pandillero. De esto es lo que vamos a hablar al regreso. No te vayas, ya volvemos. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance, parte final de este programa del día de hoy, en donde tocamos el tema relacionado con la delincuencia juvenil. ¿En qué punto un niño, niña o adolescente decide hacerse de una banda, de una pandilla? ¿Por qué razón no nos damos cuenta como padres? ¿Qué explicaciones desde el punto de vista conductual da la criminología para decir por qué un individuo delinque? Y sobre todo, en esta parte hablaremos justamente de lo que tiene que ver con esos modelos pandilleros. Cuando nosotros consideramos una pandilla, de repente se nos viene a la mente la película de unos gángsters, de una asociación criminal con características físicas particulares que son propias de nuestros sesgos sociales y de los estereotipos que hemos tenido. Pero no nos estamos dando cuenta que en la actualidad, aunque estas pandillas todavía se reconocen por ciertos rasgos que los vamos a hablar, existen muchos otros grupos de asociación que no necesariamente, visiblemente, tienen esa condición.
Y esto es lo que nos lleva justamente a darnos cuenta que acá hay algo que investigar. Fíjense que cuando hablamos de las pandillas propiamente dichas, vamos a darnos cuenta que se trata de un grupo selecto de individuos. ¿Y por qué digo selecto? Porque estas personas son seleccionadas para la causación criminal. Y son seleccionadas según sus actitudes, según sus destrezas, según su estado de peligrosidad, según la rabia que puedan sentir por determinado grupo social, por determinada situación que los haga más proclives a ser efectivos en la causación criminal. El estar en un sector específico y el tener un estado de peligrosidad indicará que están dadas las condiciones para ser parte de una pandilla. Pero ¿qué ocurre con un elemento que estamos dejando fuera y es el elemento diáspora? Cuando una persona se va de su país y llega a un lugar nuevo en el que no conoce a nadie, ¿existirá la posibilidad de que sea susceptible de ser reclutado por una de estas pandillas? Por supuesto que sí, porque no hay nada más vulnerable para un individuo que abandonar su zona de confort, su lugar, su casa. Esto nos lleva entonces a entender como primer aspecto de la pandilla ese grupo cohesionado y selecto con normas que, aunque son normas reprochables y que son normas contrarias a lo que es el deber, son normas que son firmes entre ellos y establecen entonces condiciones propias para el ingreso, algunos tipos de retos específicos que deben ser cumplidos, algún tipo de jerarquía que existe en la pandilla, lo cual establece que no es que vas a ser parte de una pandilla y vas a tener los mismos derechos que todos, sino que tienes un superior jerarca en la criminalidad al cual le debes rendir cuenta, y aspectos más delicados como todo lo que tiene que ver con marcas, que es aquí donde viene la pandilla clásica de tatuajes identificativos de que tú perteneces a ese lugar, tal cual como si fuese un ganado que hay que sellar. Esto nos demuestra que la criminalidad juvenil tiene unos patrones que son verificables. Y estos patrones, en el caso de los tatuajes, vienen justamente a responder a esa necesidad de pertenecer. Una de las cosas que llamaban la atención otrora con el tema de los tatuajes en las personas era eso, porque una persona se raya su propia piel, se hace un daño, porque incluso tengo entendido que son dolorosos, pero ¿para pertenecer a qué o para parecerse a quién? Ciertamente hoy, en la actualidad, nos damos cuenta que, bueno, forma parte del libre desarrollo de la personalidad y un individuo por tener más o menos tatuajes no va a ser más o menos peligroso, pero sí hay un elemento común en el hecho de que las personas que pertenecen a algunas pandillas son obligadas a hacerse algunos tatuajes. Entonces, esto es lo primero que hay que observar como padres en cuanto a esta situación. Reuniones específicas en lugares específicos, lenguaje particular, incluso cortes de cabello que establecen también una de las formas identificativas de un grupo. Y esto nos lleva a darnos cuenta de que se trata de una especie de moda, ¿no? Se trata de una especie de control de masas que viene a ser el resultante de pertenecer a esta pandilla. Pero el punto acá es cómo salir de ella. Si usted ya se dio cuenta que su hijo está en una pandilla y cuando usted efectivamente tiene acceso a esta información, bien sea porque su hijo o su hija se lo haya dicho o porque usted se enteró, la pregunta es, ¿pueden salir? Según el estado de peligrosidad de estas pandillas, algunos podrían quizás hacerlo, pero en su mayoría se ve justamente la temeridad al hecho de la amenaza de que no es así. Por la información que tienen, por los delitos que han cometido, por todas las amenazas que se generan justamente en esa manipulación. Y es acá en donde es necesaria la intervención de los padres, representantes, cuidadores y responsables. ¿Por qué? Porque son este grupo de personas los encargados de brindar la contención necesaria para lograr que un adolescente salga de esta esfera. Y es acá en donde la cosa se hace difícil y donde hay que reconocer jurídicamente que no solo se requiere el abordaje del grupo familiar, sino también un abordaje social con un equipo multidisciplinario, con un psicólogo, con abogados, que tengan justamente las herramientas necesarias para hacer que ese adolescente se reinserte a la vida social, independientemente del riesgo en el que se encuentre implícito, y brindar como Estado, a través de la política criminal, las condiciones de protección a estos individuos.
Algunas personas dirán, bueno, pero eso que dice suena muy bonito, pero es difícil de cumplir, y yo estoy consciente de que eso es así. Realmente cuando tú pides una protección policial, la protección policial no se materializa cuando te dan un papel. La protección policial es realmente tener un patrullaje preventivo, en fin, una serie de cosas, pero el punto es que hay que abrir justamente esa brecha a la necesidad de reconocer esta situación. Porque, como les decía al principio de este programa, si nosotros creemos que el que un hijo o hija forme parte de una pandilla juvenil ya es una sentencia de muerte y ya no hay un retorno, somos nosotros los primeros que estamos generando el daño social. El que un adolescente se inicie en la criminalidad producto justamente de su inmadurez y quizás como resultado de todos los elementos por los que ha atravesado, no es una sentencia definitiva a lo que será el resto de su conducta. Es el indicador, el alarmante, la bandera roja que nos dice este red flag de algo debo hacer, y lo debo hacer completamente diferente a como he venido haciendo las cosas. Debo hacer un cambio radical en este tipo de formación y de crianza para evitar que esto trascienda. Pero hay que abrir los ojos hacia esa situación. Entendido esto, vamos a darnos cuenta que existen organismos de orientación en el Estado que vienen justamente a mostrar lo necesario para proteger a la adolescencia, a la infancia y sobre todo a regresarlos al estado de completo confort y completo fuera de riesgo que deberían permanecer. Esto ha sido todo por hoy. La invitación es para la próxima semana para que sigamos hablando de situaciones que tienen que ver con nuestro día a día, con la cotidianidad y con el derecho, y nos demos cuenta, como todo el tiempo, que el derecho está a tu alcance.